Bueno, nosotros dentro de lo que son las tres decisiones fundamentales de las finanzas, nos encontramos con la decisión de inversión y ya dentro de estas decisiones de inversión, nosotros sabemos que están las decisiones de presupuestación de capitales, que son decisiones de inversión en materia de largo plazo. Eh, Sabemos que existen técnicas, cuatro técnicas que toman en consideración el valor del dinero en el tiempo, y esos son los indicadores de rentabilidad del BAN, la TIR, el índice de rentabilidad y el periodo de recupero descontado. Sí, cuando me conecto pasa que tenía una Sí, baja. eh, sí, porque ya estaba por perderse la señal. Bien, y el periodo de recupero, entonces estos cuatro indicadores financieros que mencioné, el BAN, la TIR, el índice de rentabilidad y el periodo de recupero descontado. Los menciono por las dudas no se hayan llegado a grabar. Eh, los cuales nos van a permitir decidir si un proyecto es conveniente o no. Lo que estaría sucediendo es, bueno, si queremos poner un título, el título sería Evaluación de proyectos. Evaluación de proyectos, evaluación de inversiones. En esta parte nosotros nos dedicamos a evaluar proyectos únicamente puros, o sea, en los cuales no va a intervenir en ningún momento la existencia de alguna deuda. Suponemos que los proyectos son financiados al 100% con fondos propios, por eso es que son proyectos puros. Pero retomando una parte de la clase de ayer, que al final se dijo que el hecho de tomar deudas, sobre todo cuando se habló de la rentabilidad del patrimonio neto, el hecho de tomar deudas va a implicar que necesariamente vamos a analizar cómo esas deudas favorecen al capital propio y generan así la ventaja financiera, tema que quedó no suelto, quedó mencionado para darle una continuidad y cerrar a la estructura de financiamiento. Cuando nosotros evaluamos un proyecto puro y estimamos los indicadores de rentabilidad, el BAN es positivo y la TIR supera la tasa del costo de oportunidad o tasa de retorno requerida, o costo promedio de capital, o WACC. Entonces nosotros vamos a sostener ante un proyecto puro que económicamente el proyecto es viable. Entonces, luego vamos a ir por una ambición un tanto mayor, buscando maximizar la riqueza del accionista, del socio, el propietario o el dueño del negocio. En otras palabras, maximizar la riqueza del capital propio. Entonces, si el BAN con financiamiento de fondos propios es, por dar un ejemplo, 15.000 pesos, incorporar deudas podría llevar a que ese BAN de 15.000 pesos crezca ahora a 18.000 pesos. Es decir, que le hemos maximizado en 3.000 pesos más la riqueza al dueño del negocio, al dueño del proyecto. ¿Por qué digo al dueño del proyecto? Porque si él pone el 100% del capital, ese proyecto le genera valor por 15.000. Pero si ahora pones una parte con capital propio, una parte con deuda, y el BAN ya será financiero, pasa a ser 18.000, significa que hay una ventaja financiera de 3.000 pesos que lo han generado las deudas. O sea, la ventaja financiera no solamente es medible a corto plazo, sino también es medible a largo plazo. Esa parte del proyecto con financiamiento externo o con deudas no es materia de análisis acá en Finanzas 1. Pasa a ser materia de análisis recién
en Administración Financiera 2. Lo que estaría sucediendo es, nosotros tomamos un eje temporal, tenemos obviamente esto que hemos aprendido en las rentas, donde suponemos la equidistancia, suponemos que todos los flujos de fondos tienen la misma periodicidad, o sea, los intervalos de tiempo generalmente son iguales, pero a veces puede no serlo y no habría dificultad para la estimación o el cálculo del BAN. Ahora, lo que está sucediendo es que nosotros partimos de un flujo de fondo negativo, que es la inversión inicial. Esta inversión inicial es la que ayer considerábamos como estructura de inversión. La estructura de inversión, bueno, decíamos en situaciones o en análisis de estructuras de inversión y de financiamiento teníamos dos momentos, M sub 0 y M sub 1. Podemos apreciar que esta inversión es en el momento cero, que al evaluar proyectos sería el momento de la puesta en marcha. Y se espera que esta inversión inicial, valiéndonos de ese concepto de la matemática financiera que decía, es el sacrificio de un consumo presente, claro, vos al invertirlo en esta unidad de negocio, estás sacrificando este consumo presente, que ahora ya sabemos va a estar integrado por un capital de trabajo inicial y un capital inmovilizado inicial. Vos invertís todos estos recursos a lo largo de estos N periodos para que genere flujos de fondos. Entonces esperamos que estos consumos futuros, que van a ser los flujos de fondos, sean superiores. Y así es como comienzan a aparecer los flujos de fondos netos de cada periodo. Pueden ser iguales, pueden no serlos. Hacíamos mención en un momento de las clases que en finanza la palabra neto significa una diferencia. Entonces, como nosotros sabemos que en finanza prima el principio del valor del dinero en el tiempo, no podemos agarrar y comparar cada uno de estos flujos a secas, así entre sí, porque no estarían homogeneizados. Yo necesito homogeneizarlos. ¿Cómo voy a homogeneizar sumas de dinero de diferentes momentos? Mediante un proceso de capitalización o mediante un proceso de actualización. En este caso, como nosotros estamos evaluando el momento cero, que es la puesta en marcha del proyecto, vamos a tener que actualizar cada uno de los flujos de fondo a ese momento cero. Entonces, para poder actualizar, obviamente vamos a requerir de una tasa. Una tasa que vamos a decir que es la que nos descuenta cada uno de los flujos a el momento de la puesta en marcha. Pero no es cualquier tasa, sino que es una tasa que refleja el valor de mercado de este proyecto. Y esa tasa es la que se conoce, como bien la hemos visto en la clase teórica, en la última clase teórica, como tasa de costo de capital o costo promedio de capital o tasa de retorno requerida o costo de oportunidad. Ahora, cuando el proyecto es puro, la tasa de retorno requerida o costo promedio de capital o WACC es exactamente el costo de oportunidad, porque no es lo mismo hablar de costo de oportunidad y costo promedio de capital. Eso lo vamos a terminar de completar en la clase teórica. Bueno, entonces, identificamos en qué invertir. ¿Cuánto queremos que rinde ese proyecto mínimamente?
y nosotros vamos a pedirle a este proyecto un rendimiento mínimo de K sub O. Solamente cuando el proyecto es puro, entonces K sub O sí es el costo de oportunidad. Y ese rendimiento, entonces, reitero, ¿no? Solamente cuando el proyecto es puro, K sub o la letra K aparece en algunos libros, decir WACC, costo promedio de capital, tasa de retorno requerida, tasa de corte, tasa de descuento, es lo mismo que decir costo de oportunidad o costo del capital propio, solamente cuando el proyecto sea puro. Entonces, nosotros, mediante estos conocimientos previos ya, o por lo menos mediante esta idea de lo que va a generar el proyecto, nosotros vamos a direccionar nuestros esfuerzos hacia la estimación de estos 4 indicadores que mencionaba recién, que toman en consideración el valor del dinero en el tiempo, para decidir acerca de la viabilidad del proyecto. Entonces, nosotros, si planteamos la ecuación del BAN, nosotros vamos a ver entonces que ahora decimos menos I sub 0. Recordemos, ya podemos apreciar que la época de evaluación está en el momento de la puesta en marcha. ¿Qué has hecho? Has tomado el flujo de fondo neto del año 1 y lo has actualizado. Ahora sí, ya sabes que teniendo esta tasa de corte, esa es la tasa a la cual vas a actualizar cada uno de los proyectos, con la cual vas a actualizar cada uno de los proyectos. Luego tomás el flujo del año 2, también la actualizás por 2 periodos. Y así hasta llegar al flujo de fondo neto del año N y lo actualizamos por N periodos. Acá está desagregada la fórmula. Nosotros podemos ver que se actualizó cada flujo de fondo, por ejemplo, el primero se actualizó por un periodo, o sea que está expresado en valores presentes, al momento de la inversión. El flujo de fondo 2 se actualizó, acá me fijo, por 2 periodos. También está expresado a valores presentes, o sea, al momento en que se realiza la inversión. Entonces, si este flujo está actualizado y este flujo también está actualizado, lo mismo hará el enésimo menos 1, o sea, el penúltimo flujo, y lo mismo hará el último flujo de fondo, es obvio que son valores homogéneos. Allí nosotros representamos toda esta suma directamente como el valor actual total de los futuros flujos de fondo. Nosotros decíamos que esto era el valor actual total de los futuros flujos de fondo. ¿Sí? Y habíamos visto que pusimos como sumatoria desde j igual a 1 hasta n de los flujos de fondo neto sub j sobre 1 más k sub o elevado a la j. Eso está dentro de las clases teóricas. Acá lo que hice fue desmenuzar un poquito la fórmula. La misma propiedad se cumple para el indicador de la TIR.
Nada más que vos con el indicador de la TIR ya sabes que el resultado del BAN es cero. Entonces, en ese sentido, vos para la TIR, ya la pregunta que te realizás es en realidad, ¿a qué flujo debo actualizar? ¿A qué tasa debo actualizar cada uno de esos flujos? Entonces, vos acá partís diciendo 0 pesos, esto es igual a menos I sub 0, más, y bueno, también tomás cada flujo de fondo neto y lo vas actualizando, pero ahora a esta tasa que va a pasar a ser tu incógnita, la TIR. Lo actualizo por un periodo. Tomo el segundo flujo de fondo, lo actualizo por 2 periodos. Y así sucesivamente hasta que llegamos al enésimo flujo de fondo. Entonces, otra vez, esto se convierte en el valor actual total de los futuros flujos de fondo, solo que ahora están descontados a la tasa a la tasa interna de retorno o a la tasa de rendimiento, de rentabilidad, también le dicen autores como Pascal a la TIR. Mira, si vos agarrás, calculás este valor actual total de los futuros flujos de fondo es positivo y tiene que ser exactamente igual al valor de la inversión inicial. Algunos autores, como los autores de la serie Shaun, Jim y Siegel, dicen que la TIR es aquella tasa que igualaría la inversión inicial. A ver, la inversión está negativa, pasa al otro lado positiva. Y dice que todo esto es exactamente igual al valor actual de la inversión inicial. Por eso es que el BAN es de 0 pesos. Esto es un esquema de lo que en realidad está sucediendo cuando nosotros estamos evaluando un proyecto. No nos podría faltar entonces el dato de la tasa de corte, tasa de retorno requerido, costo de oportunidad, y además tenemos que tener presente que esa tasa entonces tiene que ser representativa del mercado, del proyecto que nosotros pretendemos realizar. Entonces, no es lógico, por ejemplo, decir que vamos a considerar una tasa de plazo fijo si estamos por invertir en un negocio de carnicería, por ejemplo. Tenemos que tener una tasa que sea representativa de ese mercado, o sea, un rendimiento representativo de ese mercado. Envíen la foto al canal, me dicen si se ve bien, por favor, y si están viendo ahora la imagen de mi video. Sí, se ve bien la imagen. Y también estamos viendo la imagen del pizarro. Bueno, ahora nuestro objetivo principal es cómo se determinan estos flujos de fondo. Después seguimos con los indicadores, volvemos con los indicadores para cerrar la idea central de esta clase y hacer algunas aclaraciones importantes. Ahora lo que voy a hacer a continuación es al flujo de fondo N lo voy a poner con otro color. Y a la inversión inicial también le voy a poner otro color para distinguirlo, ¿sí?
Vamos a ponerla la inversión inicial con rojo. Y al flujo de fondo del momento N, vamos a ponerlo con azul, para que nos acordemos. ¿Sí? Usemos la técnica de los colores. Y luego vamos a hacer una consideración importante acá. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una distinción. Mira, esta distinción vamos a realizar. No tomo el flujo de fondo del momento cero ni tampoco tomo el flujo de fondo del momento n. Estos flujos, el 1, el 2, el 3, el n-2 hasta el n-1, se van a conocer como flujos de fondos intermedios. Ya vamos a explicar, obviamente, qué significa que hay un flujo de fondo intermedio. Este flujo de fondo del momento n se va a conocer como flujo, ya no es flujos, es flujo solito, flujo de fondo final. Y el del momento cero será un flujo de caja inicial. ¿Qué van a tener de particular? Bueno, a partir de que, además, quiero decir, de que son de diferentes momentos, hay una característica obviamente diferenciadora y distintiva entre los momentos de los flujos. Entonces, a esta altura, yo sí les tengo que pedir a ustedes que sepan, por ejemplo, que las variables que condicionan la magnitud de la inversión en capital de trabajo son 4. ¿Cuáles son esas variables? Esas variables son, una es la duración del ciclo operativo bruto. La duración del ciclo operativo bruto puede apreciarse o podría apreciarse, por ejemplo, en la magnitud de la inversión inicial. ¿Por qué? Porque nosotros en la inversión inicial necesitamos calcular el capital de trabajo. Entonces, a mayor duración de los ciclos operativos brutos, mayor inversión en capital de trabajo. A menor duración, menor magnitud de inversión en capital de trabajo. Otra variable es el nivel de actividad de la empresa. Cuánto la empresa produce y vende. Otra variable es la inflación.
claro, la inflación desgasta. Nosotros sabemos que, a ver, si damos un concepto económico, decimos que es la devaluación, el desgaste en el poder adquisitivo de la moneda, ¿sí? Pero la inflación en finanzas no solamente que es ese desgaste en el poder adquisitivo de la moneda, sino que también es aquel fenómeno que erosiona el capital y el interés, y por lo tanto puede ver comprometida nuestra inversión en capital de trabajo. Y finalmente, el precio costo de los insumos, que nosotros lo simbolizamos o lo representamos, mejor dicho, con el costo variable unitario. Esos son los elementos a tener en cuenta, esas son las variables a tener en cuenta. Como nosotros al evaluar proyectos puros, no solamente decimos entonces que hay ausencia de deuda, ahora también vamos a decir que evaluamos en ausencia de inflación, porque los proyectos sí se evalúan con la presencia de inflación y se trabaja de dos maneras, o la deflación de los flujos de fondos o el ajuste de la tasa de retorno requerido. Pero eso es análisis de finanzas 2 o de administración financiera 2. Pero la gente de UCASAL sí evalúa proyectos con inflación. Entonces, nosotros vamos a poner la lupa en el incremento del nivel de actividad o en los cambios en la duración del ciclo operativo bruto. ¿Por qué digo que vamos a poner la lupa en esas dos variables nada más? Porque a medida que vos vayas encontrando incrementos en el nivel de actividad, estos flujos irán modificándose, porque vamos a requerir una inversión adicional en capital de trabajo. La inversión incremental o inversión adicional de capital de trabajo o el incremento de capital de trabajo va a seguir el sentido de la estimación inicial. O sea, por ejemplo, si yo te digo que la inversión en capital de trabajo son 3 meses de los costos variables, vos vas a poder determinar el costo, vas a poder determinar el capital de trabajo de la inversión inicial. Y si luego vos aprecias que tu demanda va incrementando, por ejemplo, de 250 unidades año tras año, habrá que tomar los costos variables incrementales sobre esas 250 unidades, que son anuales, la dividirías sobre 12, la multiplicarías por 3, que son los 3 meses, y luego lo multiplicas por el costo variable unitario y así obtenés la inversión incremental, adicional o el incremento de capital de trabajo. Todo esto que lo estoy diciendo muy rápido, luego tómense en el tiempo, poner pausa, escuchar. Este es un ejemplo nada más que le estoy dando. O sea, que estos flujos intermedios van a implicar entonces que necesariamente deberé considerar las inversiones incrementales o adicionales de capital de trabajo o los incrementos de capital de trabajo. Luego, vos sabés que en la inversión inicial tenés también el capital inmovilizado. Ponemos un negocio, horizonte de evaluación, por ejemplo, 10 años. Resulta ser que para este negocio afectas 2 computadoras y resulta ser que esas computadoras se deprecian a 5 años. Lo tecnológico a lo sumo tiene una vida útil de 5 años, entre 3 y 5 años. Entonces, llegó el final del año 5, se depreciaron ambas computadoras. Tenés que reinvertir nuevamente en esas computadoras. Allí vas a tener una inversión adicional entonces de capital inmovilizado. O sea que la característica distintiva de los flujos de fondos intermedios
son las inversiones adicionales o incrementales, tanto de capital de trabajo como de capital inmovilizado. En el flujo de fondos final va a ocurrir lo siguiente. Va a ocurrir que vas a recuperar la totalidad o casi la totalidad de las inversiones que realizaste a lo largo de la vida útil del proyecto. ¿Por qué decimos casi la totalidad? Ahora lo explicamos. Vamos al momento inicial para entenderlo. En el momento inicial, entonces, vos aplicás fondos, porque una inversión es una aplicación de fondos, para capital de trabajo y capital inmovilizado. La característica de este capital inmovilizado que va a integrar la inversión inicial es que está sujeto a depreciación, ¿sí? Depreciación de los bienes de uso. Entonces, contablemente la depreciación, que la llaman amortizaciones de los bienes de uso, se utiliza para reflejar el desgaste por el uso del bien. O sea, algo que hoy compraste a 100.000 pesos y suponte que tiene una vida útil de 10 años, al final del año 1 ya no tendrá un valor de 100.000, sino que contablemente tendrá un valor de 90.000 pesos. Acá vamos a hablar del método de la depreciación de la línea recta. Entonces, fíjate que a medida que va transcurriendo el tiempo, ese bien de uso tiene un valor contable, un valor libro o un valor residual contable cada vez menor, porque justamente la depreciación se utiliza para reflejar ese desgaste, ¿sí? Entonces, es obvio que al final del horizonte de evaluación del proyecto no puedo recuperar la totalidad del capital invertido en esos bienes de uso, sino que voy a recuperar lo que se va a conocer como valor de salvamento financiero. Acá también está el capital de trabajo. Dijimos que vamos a suponer un proyecto en ausencia de inflación. Entonces, en el flujo de fondos final, voy a recuperar parte de la inversión realizada a lo largo de la vida útil del proyecto en capital inmovilizado y voy a recuperar la totalidad de la inversión en capital de trabajo. Yo acá puse 20.000 de capital de trabajo, acá voy a tener 20.000 más todas las inversiones adicionales de capital de trabajo que hubiera realizado por los aumentos de la demanda o por los cambios en la duración del ciclo operativo bruto. Y eso se va a conocer como liberación de capital de trabajo o recupero de capital de trabajo. ¿Me va siguiendo, Rocío? ¿Está ahí? Se fue el compañero que había entrado recién. Sí, sí, voy entendiendo. Vamos bien. Como que se van clarificando muchas cosas, ¿no? Sí, bastante contenido también. Cada clase tiene mucho contenido. Mm. Hay que estar loco para enseñar finanzas. Yo siempre dije eso. Vamos a sacar una captura. Habla mientras tanto vos querés. Si hay que estar loco, ¿no? Para enseñar finanzas. No me voy a Sí, enojar, no te hagas drama. sí, me imagino que sí. Nada, mentira. La verdad que me sorprende la cantidad de tema y todo el contenido que tiene esta materia impresionante. Y eso que esto es la punta del iceberg nomás. Eh, bueno, y vamos. Decime cómo se ve, por favor. Ah, sí, se ve bien. Genial.
A mí se me ve. Sí, sí, sí. Hola. Ahora sí. Lo que propongo a continuación entonces es una serie de pasos que, que servirían. O sea, lo importante acá es trabajar. Había una frase que decía un cantante argentino que lo mataron en Centroamérica, no me acuerdo en qué país. Facundo Cabral decía, conserva el orden y el orden te conservará a ti. Eso es tan importante. Yo propongo una estructura de trabajo que es, bueno, por eso me tomé el trabajito de armar el eje temporal para que ustedes recuerden, primero estaba la inversión inicial, después los flujos de fondos intermedios y luego el flujo de fondos final. Entonces, nosotros trabajemos con ese orden. Entonces, los pasos. Primero, el primer paso, estimación de I sub 0. Bueno, estimación de I sub 0. Sabemos que va a ser una magnitud negativa porque son los fondos que voy a tener que aplicar. La inversión inicial va a tener entonces una composición binaria porque hay dos capitales que la van a integrar y son el capital de trabajo inicial y el capital inmovilizado. Hay mucho que decir de esto. Algunas de las cuestiones que podríamos recalcar son las siguientes. Por ejemplo, compro toda una manzana, una cuadra, me dedico a comprar propiedades, demolerlas y sobre ella construir. Tengo una empresa constructora, supongamos, y me dedico a construir supermercados, hospitales y venderlos, por así decir. Entonces, supónganse que agarro, compro una manzana entera, demuelo todas las casas que existen, recojo los escombros. Fíjense en que ya voy, el hecho de comprar implica una salida efectiva de dinero. El hecho de demoler implica otro costo, otra salida efectiva de dinero. El hecho de limpiar implica otra salida efectiva de dinero. Ahora, nosotros sabemos que estas salidas efectivas de dinero son de diferentes momentos. Luego vengo con máquinas, empiezo a cavar para armar el subsuelo y luego armar la plataforma base para el edificio que estoy por construir. Entonces, fíjense en que van avanzando por etapas estas obras y todos los desembolsos que voy realizando, lo voy realizando en diferentes momentos. Supónganse en que la, perdón, a pesar de que lo tengo silenciado al teléfono, entran mensajes que me desconcentran. Supónganse que han armado han hecho el subsuelo, han puesto las columnas, bueno, dicen esto es el estacionamiento, y acá arman una especie de
habitación cerrada y dicen, esta es la sala de máquinas. Acá vamos a poner grupos electrógenos, vamos a poner lo que serían las llaves para conectar las luces de arriba. Y bueno, pero ya tenemos que poner la máquina. Ahí ya hay una inversión en capital inmovilizado. Ahí ya comenzás a invertir en otros activos fijos. Entonces, fíjate que, bueno, después viene la construcción del inmueble, vienen las instalaciones de los baños, del local comercial, la instalación del aire, bueno, los ventanales, los cristales, llevan diferentes momentos. Entonces, al momento de la puesta en marcha, seguramente vas a tener un capital inmovilizado acrecentado. O sea, contablemente, vos decís, listo, comprar el terreno me salió 100.000. Demoler las casas, 20.000. Bueno, ahí ya llevo 120.000. Las máquinas me salieron otros 100.000, listo, ya llevo 220.000. La contabilidad sí te permite sumar esos valores porque no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, pero las finanzas, por el contrario, ya dijimos, hace un ratito decíamos que sí o sí necesitamos la existencia de un caso o, decíamos lo redondeado, porque ese caso o, como bien dije también, refleja el valor de mercado de esa empresa, o sea, que va a representar también el valor del dinero en el tiempo. Entonces, yo tengo que decir, ¿qué pasa si estos 200.000 lo hubiera invertido, perdón, estos 100.000 que usé para comprar el terreno, lo hubiera invertido en esta actividad que ya estaba funcionando? ¿Cuánto hubiera obtenido de capital a este momento, que es el momento de la puesta en marcha del proyecto? Ponele que pasaron 3 años desde que vos compraste el terreno y hasta que tenés el edificio todo armado para que comience a funcionar. Entonces vos decís, mira, a esta tasa de este costo de oportunidad, si yo hubiera invertido en esto, hoy tendría 180.000 pesos. Entonces, no solamente estás homogeneizando las inversiones de diferentes momentos, sino que también estás reflejando el costo de oportunidad de las inversiones perdidas. Esas dos cuestiones o esos dos aspectos fundamentales tenés que tener en cuenta cuando las inversiones en capital inmovilizado se van realizando en diferentes momentos. O sea, ahí hablamos de un proceso de capitalización. Veremos si son operaciones financieras simples o si se van abonando en cuotas y trabajar con operaciones financieras complejas. Para el capital de trabajo hay que prestar atención si te dice, como mencionaba en el ejemplo anterior, el capital de trabajo son 3 meses de los costos variables, listo, no hay más nada que hacer. Pero si ponele que te dice, se adquiere la materia prima, luego a los 10 días iniciamos el proceso productivo, se aplica la mano de obra. A los 20 días se aplican los gastos de fabricación. A los 30 días el producto está terminado. Permanece 20 días en almacenes, o sea, en stock, y luego se vende y se cobra al día 60. Vos fíjate que allí ya tenés otra cuestión. Iniciás con la materia prima, luego viene la mano de obra, los gastos de fabricación, el stock, las ventas y luego las cobranzas. Eso ya te indica la existencia de un ciclo operativo bruto. Entonces, el capital de trabajo se va a tener que determinar por el método de los solapamientos, que son la superposición de los ciclos operativos brutos. Entonces, todo eso nosotros vamos a tener que tener en cuenta a la hora de considerar el cálculo o la estimación de la inversión inicial. Como segundo paso, vamos a realizar la estimación. Pongo estimación porque
Esto es a priori, esto es de cara a futuro. Nosotros vamos a evaluar en realidad el proyecto en el momento de la puesta en marcha. La estimación de los ingresos. Bueno, me estaba olvidando, antes de hablar de los ingresos, es importante, entonces, yo quiero que a ustedes les quede grabadito en la cabecita que yo en la inversión inicial voy a considerar todos aquellos costos vinculados a ingresos futuros y susceptibles de recupero. Entonces, si vos, antes de la puesta en marcha, encargás a un licenciado en administración la construcción de un plan de negocios para estudiar la viabilidad del proyecto, o a un licenciado en marketing le pedís un estudio de mercado para profundizar en la demanda y los ingresos que vas a tener antes de la puesta en marcha, esos costos, por más que tenés que sacar platita, por más que están vinculados al proyecto, no son susceptibles de recupero, no están vinculados a ingresos futuros. Esos costos se dice que son costos irrelevantes para el proyecto. Es decir, son costos hundidos. Y los costos hundidos son aquellos que no pueden recuperarse. Listo, vos le tenés que pagar los honorarios de licenciado en la administración. 30.000 pesos te cobró, listo, paga esos 30.000 pesos. Le tenés que pagar al licenciado en marketing por el estudio de mercado. Te cobró 15.000, 15.000 tendrás que pagar. Pero son costos hundidos, son irrecuperables. Entonces, en la inversión inicial, solamente todos aquellos costos susceptibles de recupero y vinculados con ingresos futuros. Vayan teniendo en cuenta. Estimación de ingresos. Los ingresos serán sencillos. Los ingresos son como las ventas que mostrábamos en el estado de resultado en la clase de ayer. Los ingresos serán la cantidad por el precio de venta unitario. Ahora, como son flujos de ingresos, estos significarán los pesos efectivamente cobrados. Estoy evaluando proyectos, por lo tanto, vamos a considerar que estos flujos de fondos, o sea, estos flujos de ingresos, efectivamente están cobrados. O sea, todo lo que vendiste se cobró. No hay créditos. No quedan cuentas por cobrar. De hecho, ese análisis será materia de corto plazo. Es otra historia. Como paso 3, lo que les propongo es que realicen la estimación de los costos variables totales. Los costos variables totales los ponemos como CB. Y estos costos variables totales serían también la cantidad por el costo variable unitario.
Entendemos por tal entonces que el costo variable unitario va a tener una composición de todos aquellos costos que pueden aumentar o disminuir acorde al nivel de actividad, o sea, acorde a la cantidad. O sea, son todos aquellos costos que están asociados al nivel de producción o al nivel de actividad de la empresa. Materia prima, mano de obra, gastos de fabricación, si hubiera combustibles, lubricantes, todo eso estarían acá en el costo variable unitario. Conforme vos producís más, tenés una mayor magnitud de los costos variables totales. Producís menos, disminuyen los costos variables totales. O sea, son todos aquellos costos que están asociados al proceso, al nivel productivo, al nivel de actividad de la empresa. Luego viene, como paso número 4, la estimación de los costos fijos. Estos son los costos fijos operativos que vamos a considerar. Estos costos fijos operativos, bueno, son todos aquellos costos en los cuales deberá incurrir la empresa y que no dependen del nivel de actividad. Podemos encontrar, bueno, eh, los administrativos, los gastos administrativos. Allí podés encontrar los sueldos, podés encontrar los gastos de administración de los créditos y todo lo que se nos ocurra ateniente a este concepto. Luego, puedes encontrar los gastos fijos, gastos o costos, ¿sí? Para que no se mareen. Yo le estoy poniendo la abreviatura de gastos acá, pero bueno, costos fijos administrativos, gastos administrativos. Los de comercialización, por ejemplo, la publicidad. Por ejemplo, decís que vas a tener un convenio con una empresa para que realice proyecciones de, de demanda, bueno, y capaz que lo incluye dentro de los gastos de comercialización. Es una salida efectiva de dinero. Tenés también algunos costos fijos de producción también, o sea, fijos de producción. Diego, si dice estudio de mercado que fue realizado y me dan el precio, el monto que yo aboné, ¿eso va a la inversión inicial? Ahí no, estudio de mercado no puedes incluirlo dentro de la inversión inicial, No sé por qué vi en algún caso, porque vi que lo habían resuelto así, por eso mi duda. no es justamente lo que acabo de decir, que es un costo hundido. Claro, No está vinculado al proyecto, no está vinculado a ingresos futuros del proyecto. bien, bien, bien. Bueno, acá pueden aparecer también otros conceptos como seguros, alquileres, y vamos a ponerle los etcétera, dependiendo de cada caso en particular. Nosotros sumamos todos estos conceptos y vamos a obtener los costos fijos totales.
Obviamente que todos estos valores, los ingresos, los variables, los fijos tienen que estar anualizados, ¿sí? Pero fíjense que ahora, a diferencia de la contabilidad, en estos costos fijos hemos considerado los conceptos que son erogables, nada más. Los que no son erogables, las depreciaciones, no están consideradas. Ahora vienen las depreciaciones por aparte. Estimación de las depreciaciones. La mayoría de las veces vamos a trabajar con el método de la línea recta, la depreciación lineal. Luego, un poquito más adelante, les voy a mostrar qué pasa si una compañía trabaja con depreciación acelerada, depreciación lineal y depreciación nula. El impacto que va a tener es en el ahorro impositivo, pero luego vamos a hacer un caso de laboratorio, analizaremos eso. Ahora, ¿qué es la depreciación lineal? Bueno, va a ser que consiste en depreciar la misma suma de dinero año tras año, o sea, un valor constante. ¿Cómo voy a calcular ese valor? Y bueno, ese valor lo vas a calcular tomando el costo de adquisición de cada uno de los bienes de uso y lo vas a dividir sobre la vida útil del bien. Nosotros en la contabilidad decíamos valor de origen menos valor residual sobre vida útil. Bueno, ese valor residual ya vamos a ver qué puede pasar ahí. Entonces, por el momento es costo de adquisición, que sería el valor de origen de la contabilidad, sobre N, que va a representar la vida útil de cada uno de estos bienes de uso. El terreno no se deprecia, por lo menos en algunas empresas no se va a depreciar el terreno. En algún tipo de unidad de negocio no se deprecia el terreno. O mejor dicho, hay casos excepcionales en los que sí se puede depreciar el terreno. Por ejemplo, una plantación de soja. Ustedes saben que ese suelo, una vez que por todos los químicos, una vez que pasan 5 años, ya la vida útil de eso no sirve porque ya no se convierte en un suelo muerto. Lo mismo puede suceder con una minera, una minería, donde, bueno, una vez que extraes de ese yacimiento todos los minerales que encontraste, por ejemplo, o ponerle que encontraste oro, ponerle que encontraste diamante, una vez que extraes todos los yacimientos, el terreno perdió valor. Luego, como paso número 6, estoy viendo si me alcanza.
sería la inversión adicional de capital de trabajo. Eso va a ser el paso número 6. Vamos a sacarle foto. ¿Cómo se ve, Rocío? Se ve bien. ¿Se ve el video? Sí, 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 se ve. Bien, entonces el paso número 6, la inversión adicional de capital de trabajo. También conocido como incremento de capital de trabajo. Esta inversión adicional de capital de trabajo, bueno, vamos a decir que vamos solamente a recordar un poquito que sigue el sentido, sigue el sentido de la estimación inicial. De la estimación inicial del capital de trabajo cero. O sea, decía hace un rato, ¿no? Si la política es que el capital de trabajo se calcula en 3 meses de los costos variables y decía que tu demanda va a incrementar año tras año 250 unidades, vos agarrás, calculás el costo variable por esas 250 unidades, eso sería el costo variable incremental. Lo dividís sobre 2 y lo multiplicás por 3, fíjate que estás respetando el principio de la estimación inicial, ¿sí? El sentido es, puede que suceda alguna variación, puede que haya alguna variación que me haga calcular de otra manera. De todos modos, esto es a modo teórico, un tips, digamos, como para que ustedes tengan presente. Luego viene la inversión adicional de capital inmovilizado. Esto sería el incremento del capital inmovilizado. Entonces, se pueden dar por nuevas inversiones
nuevas inversiones en activos fijos, o sea, bienes de uso. Decir activo fijo, bienes de uso, capital inmovilizado es lo mismo. Por ejemplo, resulta ser que decidiste poner una sucursal y tuviste que, o mejor dicho, se expandió tu demanda. Vamos mejor a un caso concreto del proyecto, para no hablar de otro proyecto. Y vos aprecias que va a incrementar tu demanda, pero para esa demanda vas a necesitar un freezer nuevo. Y bueno, ahí ya tenés nuevas inversiones en activo fijo. ¿Cuándo descubriste que vas a necesitar un freezer nuevo? Bueno, al final del cuarto año, o estimás que al final del cuarto año incrementará la demanda, pero va a ser necesario contar con un freezer nuevo para poder guardar, conservar los productos que voy a vender para satisfacer esa demanda. Y también puede darse por reemplazos de activos ya depreciados. O sea, contablemente estos activos ya están depreciados. Económica, hay que distinguir tres vidas. La vida útil contable, que es la que hemos considerado en el paso número 5, la vida útil económica, que es cuántos años podés usar ese bien de uso. Por ejemplo, yo te digo, un colectivo, contablemente lo deprecio en 10 años, pero económicamente tiene una vida de 50. Entonces, vos podés, después de haberlo depreciado, seguir utilizándolo por 40 años más. Lo que sí, no esperes que por usar esa unidad de transporte sigas obteniendo el beneficio del ahorro impositivo por las depreciaciones de ese bien, porque ya está depreciado. Y la vida útil fiscal, que es la que con la cual mide, digamos, la FIP, la vida útil de nuestro bien, pero igualmente a los fines de la evaluación de este proyecto, de esas tres vidas útiles que yo acabo de mencionar, la que nos importa es la vida útil contable. ¿Cuándo vas a realizar estas inversiones adicionales de capital de trabajo o de capital inmovilizado? La vas a realizar entre 1, o sea, el año 1, no el año 0, y el año N-1. Entonces, significa que estas inversiones adicionales, como marcaba hace un rato la diferencia sustancial, medular, fundamental y básica, eh, van a ser parte, formar parte integral de los flujos de cajas intermedios. Como paso 8, vamos a la liberación del capital de trabajo. Liberación, libramiento también le dicen, liberación del capital de trabajo. Para otras universidades esto se llama recupero. En realidad son los autores, acorde a los autores que utilizan. Hay universidades que utilizan de base Zapac Chain, por ejemplo, para la parte del proyecto.
hay otras que pueden utilizar Guillermo López de Urrauf y Pascal. Entonces, dependiendo del autor. Nosotros lo conocemos como liberación de capital de trabajo. Refresco la memoria. Habíamos dicho que nosotros al evaluar proyectos puros y en ausencia de inflación, eh, el capital de trabajo entonces se recuperaría en su totalidad. Eso lo dije. De todo modo, está grabada la clase y yo les invito a que la repase. La liberación de capital de trabajo va a ser un flujo de dinero, o sea, un flujo de efectivo que ustedes van a percibir hacia el final del proyecto. Se supone que hacia el final del proyecto, o sea, ya vamos a estar en N, no vamos a estar en los flujos de fondos intermedios, sino que ya estamos en el flujo de fondos final. Liberar significa percibir, o sea, plata que ingresa, por decirlo así en criollo, plata que entra, ¿sí? Pero plata que entra porque por lo que vos has invertido en capital de trabajo. O sea que esa liberación de capital de trabajo será igual a, resumí la palabra liberación, la abrevié, puse liberación abreviada. Será igual a el capital de trabajo inicial más, y acá vamos a poner la sumatoria desde J igual a 1 hasta N de los incrementos de capital de trabajo sub J. Perdón, hasta N menos 1 es sumatoria desde J igual a 1 hasta N menos 1. De todos los incrementos de capital de trabajo que vos vayas a tener entre el año 1 y N menos 1. Sumamos al valor que hemos estimado, ¿sí? Porque dijimos que estamos en ausencia de inflación, estamos evaluando proyectos en ausencia de inflación. Bueno, voy a sacarle la foto y lo envío. ¿En qué momento se realiza esto? Y esto se realiza ahora sí al final del año N. Esa N de dos montañitas es la N de carta. Autores como Zapac Puelma, perdón, Zapac Chaín, en su libro Formulación y Evaluación de Proyectos, sostienen que la liberación del capital de trabajo y el salvamento del capital inmovilizado, el valor de salvamento del capital inmovilizado, es porque supone, o sea, la teoría de los proyectos supone que el proyecto en el último año, o sea, en el año N, se desecha. Desechar un proyecto significa que el proyecto se vende, con ese capital se reinvierte en una nueva unidad de negocio. Pero después, más adelante, estos son supuestos básicos. Más adelante se puede hablar en realidad de la idea de una perpetuidad del proyecto. Cuestión que no tenemos que analizar todavía. ¿Se ve, Rocío? Volvió Francisco. Sí, sí se ve bien. Bien. ¿El video se está viendo? Aún no me sale así como si estaría cargando la pantalla.
Ahora, Ahora sí. bien. Tienen que aprovechar este fin de semana para repasar estas dos clases TICS que vimos. Sí. Así, ya cuando vamos a resolver la práctica, ya no estamos demorando, no nos tenemos que detener a explicar por qué se calcula así el valor del salvamento, etcétera, etcétera. Ahora viene justamente el valor del salvamento. Paso 8 sería, ¿no? No, 7, 8, 9. 9 valor de salvamento. 9. 9. Claro, porque la liberación era el 8. El valor de salvamento. Valor de salvamento o valor de salvataje financiero también. Hay que recordar lo que la contabilidad nos enseña. La contabilidad decía valor residual contable. Vamos a ponerle así, valor residual contable. Por las dudas, algunos de los compañeros que no han entrado hoy a la clase, yo le pongo BRC y van a decir qué es el BRC, entonces acá le dejamos valor residual contable. También llamado valor libros. O sea, si vos ves valor residual contable o valor libros, es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo valor residual contable o valor libro. ¿Estamos los chicos que han faltado hoy a clase? Dicen que sí, Rocío, así que. Y el valor libro se va a calcular como el costo de adquisición menos las depreciaciones acumuladas. El costo de adquisición menos depreciaciones acumuladas. Bueno, a ver si nosotros queremos enfatizar luego cómo se calculan las depreciaciones acumuladas. Y bueno, vas a tener que hacer la depreciación anual la vas a multiplicar por los años del proyecto. Ojo que por ahí podés tener, como citaba en algún ejemplo, las computadoras que se deprecian antes de la vida útil del proyecto, antes de finalizar la vida útil del proyecto. Entonces, para aquellas inversiones en activos fijos superiores a la vida útil del proyecto, bueno, multiplicaríamos, el proyecto es a 10 años y suponte que el inmueble tiene una vida útil de 50, vos vas a multiplicar por 10 la depreciación anual, ¿sí?
Luego, cuando ya resolvamos la práctica, vamos a ver qué pasan con las inversiones en capital inmovilizado de vida útil inferior a la del proyecto. Habrá un precio de venta que estará enunciado por el planteo, o sea, un precio de venta del activo fijo. Te dirá, por ejemplo, de las maquinarias pueden recuperarse el 40%. Y bueno, significa que el 40% del costo de adquisición será tu precio de venta. Tu precio de venta de ese bien de uso, ese activo fijo o ese capital inmovilizado. Por otro lado, te dirá, no sé, por ejemplo, las computadoras tienen un valor de salvamento del 15%. O por ahí te pueden decir, las computadoras pueden venderse una vez depreciada en 10.000 pesos, ya te está dando el valor de venta. Lo que quiero simbolizar es que te pueden decir valor residual, valor de salvamento, precio de venta, valor de salvataje financiero y está haciendo alusión a lo mismo. Entonces, vos vas a calcular el valor de salvamento y vamos a dividirlo en dos partes, ¿sí? Vamos a Diego, dividirlo. si el enunciado me dice entonces valor de salvamento ya no hay necesidad de calcularlo porque ya me lo estarían dando, ¿es así? No. O sea, por eso te digo, te dice valor de salvamento, precio de venta, valor de salvataje financiero, valor residual, lo que te están dando la información es del precio de venta. Al valor de Ah, bien, salvamento lo tenés que buenísimo, calcular. buenísimo, listo. Entonces, vamos a considerar dos situaciones. Vamos a decir si hay ganancias. Y voy a poner ganancias porque este es un análisis contable. Si hay ganancias, y vamos a considerar la situación si hay pérdidas. Ahora vemos qué significa esto. Obviamente que estas ganancias y estas pérdidas son extraordinarias porque son producidas por la venta de los activos fijos. Si esta empresa se dedicaba a vender pollo, o si este negocio era de venta de pollos, las ganancias que se obtienen, por ejemplo, por la venta de las heladeras, son ganancias extraordinarias. ¿Sí? Bien, entonces el valor de salvamento, que quede en claro, es lo que puedo recuperar de la totalidad de la inversión realizada en capital inmovilizado. No voy a recuperar el 100% porque ya viste que los bienes de uso están sometidos a depreciación. Por eso se llama valor residual contable. El valor residual contable sería el valor que tienen cada uno de los bienes de uso al finalizar el horizonte de evaluación del proyecto en el momento N. ¿Sí? ¿Cómo se va a determinar esto? Esto se va a determinar de la siguiente manera. Se va a tomar el precio de venta que vendrá dado por el planteo. Como te dije recién, te pueden decir precio de venta, te pueden decir valor de salvamento, valor residual, valor de salvataje financiero. Entonces, precio de venta en ambos casos. Le vamos a restar el valor libro. Yo le pongo valor libro, me gusta más utilizar valor libro, pero si le ponemos valor residual contable no hay problema. Bueno, nosotros acá estamos en el contexto
de que el precio de venta, vamos a poner así, precio de venta es mayor al valor libro. Voy a ponerle valor residual contable para que no se me amontonen las letras, ¿sí? Entonces, el precio de venta, ponele, es de 100.000 pesos. El valor libro es de 60.000. Entonces, hay ganancia. Si el precio de venta es superior al valor residual contable, hay ganancia. Entonces, acá le ponemos ganancia. Cuando hay ganancia, se pagan impuestos. Entonces, acá vamos a poner menos impuesto a las ganancias. Ese impuesto lo vas a obtener multiplicando justamente la ganancia, o sea, el resultado económico, por la tasa de impuesto a las ganancias, que la simbolizamos con la letra T. Si el precio de venta ahora es inferior, si el precio de venta es inferior al valor libro o valor residual contable, por ejemplo, ahora el precio de venta son 60.000 pesos, perdón, 40.000 pesos, y el valor libro o valor residual contable es 100.000, obviamente que hay una pérdida de 40.000 pesos. Entonces acá el resultado económico es pérdida. Todo lo contrario, en vez de pagar impuestos, ahora tenemos un ahorro impositivo. Ese ahorro impositivo será el producto de la pérdida por la tasa de impuesto a las ganancias. Y luego viene el tramo final, que es justamente el cálculo del valor de salvamento. ¿Cómo se calcula? El precio de venta se vincula con el resultado impositivo, en este caso, ahorro impositivo. Entonces, vos me estarías diciendo que el valor de salvamento lo abrevio, si le pongo las siglas BS, el valor de salvamento en este caso será el precio de venta más el ahorro impositivo. En este caso, el precio de venta menos el impuesto a las ganancias, o sea que el valor de salvamento menos el impuesto a las ganancias. ¿Se entiende, Rocío? Vamos a recuadrarlo a esto. Sí, sí se entiende, está súper explicado. Dame un segundito, Rocío, porque
Mis perros parece que están queriendo matar a alguien. Sí, se los escucha. Vamos a sacarle fotos, Rocío. Bueno, Cansa, pero no alcanza esto, ¿no? pues sí, es verdad. A ver, Se ve bien. genial. ¿Se ve el video o todavía te sale la pantalla que se está cargando? No, ahora ya se ve, ya está. Ya estoy entonces. Sí. Bien. Finalmente viene el último paso, que es el de la construcción del cuadro. Paso 10, cuadro de flujos de fondos. Vamos a dividirlo en 3 columnas. De estos flujos de fondos, o sea, de este cuadro, de esta estructura de flujo de fondos que vamos a mostrar a continuación, van a ser luego los flujos que utilizaremos en la estimación del VAN y de la TIR, lo que mostramos al inicio. Entonces, vamos a poner año 0
que en realidad el año cero es simbólico, es la puesta en marcha en realidad del proyecto. Luego vamos a poner años 1 al n-1. Y vamos a poner año n. En el año cero, entonces, vas a tener el capital de trabajo inicial y el capital inmovilizado inicial, y sabrás que obtendrás el valor negativo de la inversión inicial. Eso va en el año cero. En el año 1 son los ingresos. A los ingresos le vas a restar los costos variables. En el año n también ingresos. Le vamos a restar los costos variables totales. Vamos a restarle los costos fijos operativos. Recuerden que son los erogables en esta parte. Vamos a restar las depreciaciones. Vamos a restar las depreciaciones. Vamos a obtener ahora lo que se va a denominar flujo de fondos antes de intereses e impuestos. En ambos casos, flujo de fondos antes de intereses e impuestos. ¿Sí? Flujo de fondos, la A de antes, la I de intereses, la I de impuestos. Es como si fuera la Y que mostrábamos ayer en el estado de resultados, ¿sí? Denme un segundo, pasa con un mate, busco los fibrones porque no los podía encontrar. Acá vamos a restar el impuesto a las ganancias. Que se va a multiplicar la tasa de impuesto a las ganancias por el flujo de fondo antes de intereses e impuestos. Ya se lo había explicado ayer en el estado de resultados, sigue la estructura similar, así que acá también restamos el impuesto a las ganancias. Hasta acá vamos todo igual. Entonces, ahora llegaríamos al flujo de fondos después de intereses, antes de impuestos. Perdón, el flujo de fondos después de impuestos.
Recuerden que era un proyecto puro, por lo tanto, no hay intereses de deudas, ¿sí? No hay deudas, entonces esto es un flujo de fondos después de intereses e impuestos. Ahora viene la cuestión que estas depreciaciones que hemos restado hay que devolverlas al proyecto, porque en realidad como nosotros estamos trabajando con flujos de fondos, las depreciaciones no reportan, o sea, no representan en realidad una salida efectiva de dinero. Entonces, la hemos considerado a los fines contables para disminuir la base imponible y pagar menor cantidad de impuestos. Pero como no es una salida efectiva de dinero, hay que sumarlas. Las depreciaciones siempre son un concepto que mejoran el flujo de caja de la empresa. Entonces, más depreciaciones. Entonces, perdón, me iba a hacer un manchancho. Mejor vamos a usar otros colores para hacer acá. Acá viene la distinción entre los flujos de fondos intermedios y el flujo de fondos final. ¿Sí? Vamos a alargar un poquito más la gráfica, digo, la columna. ¿Qué decir, Rocío, que está reflejando la luz en mi cabello? Yo no dije nada. ¿Te estás burlando? Eres chistoso, ¿no? ¿Cuándo ha sido ayer? Creo que me arrodillé también, me hizo matar de risa. Bueno, voy a usar el fibrón azul para los flujos de fondos intermedios y el rojo para el flujo de fondo final, ¿sí? Miren, acá en el intermedio van a restar la inversión adicional en capital de trabajo, o como les había dicho, el incremento del capital de trabajo. Pero acá no hay inversión adicional porque en el último año, como les dije, el proyecto se desecha. O sea que acá vamos a sumar la liberación de capital de trabajo o recupero de capital de trabajo. Acá vamos a restar la inversión adicional de capital inmovilizado. O el incremento de capital inmovilizado. Y acá vamos a sumar el valor de salvamento.
Ahora sí, trazamos. Perdón, no me salió muy parejo esto. Pero fíjense que los flujos de fondos que tienen entonces es menos inversión inicial, que sería el flujo de fondo inicial, y acá llegaríamos a los flujos de fondos netos, que son los intermedios, nada más que ahora ya sabes la diferencia. El intermedio considera las inversiones adicionales, tanto de capital de trabajo como de capital inmovilizado, y el flujo de fondo neto final, que es el que considera las liberaciones de las inversiones en capital de trabajo y el recupero o la parte de la inversión que se recupera en el capital inmovilizado. Con estos flujos de fondo, nosotros pasamos al último paso, vamos al último paso, que es el análisis de viabilidad del proyecto. El análisis de viabilidad, eso implica que vamos a estimar o calcular el VAN, calcular TIR, también podemos calcular el índice de rentabilidad o relación beneficio-costo y el periodo de recupero descontado. Son los cuatro indicadores de las técnicas de presupuestación de capitales que toman en consideración el valor del dinero en el tiempo. Y el paso final, el 12, sería la recomendación, o sea, sería tomar la decisión. La recomendación entonces es tomar la decisión de aceptar, rechazar o bien mostrar un proyecto indiferente. Partimos del supuesto que se trata de un proyecto de flujo de fondos convencionales. Entendemos que el negativo es el de la inversión inicial, los demás se convierten en flujos positivos y entonces no hay contradicción entre estos cuatro indicadores. Por lo tanto, si el VAN es positivo, la TIR supera el costo de oportunidad, el índice de rentabilidad es menor a 1 y el periodo de recupero descontado el índice de rentabilidad es mayor a 1 y el periodo de recupero descontado es menor a n. Bueno, obviamente si el VAN es negativo, la TIR es menor que el costo de oportunidad, el índice de rentabilidad es menor a 1 y el periodo de recupero descontado es mayor a n. Bueno, y si el VAN es igual a 0, la TIR es igual al costo de oportunidad, el índice de rentabilidad es igual a 1 y el periodo de recupero descontado es igual a n. Tomar la decisión implicará decir, aceptamos el proyecto y por qué motivo lo aceptamos, rechazamos el proyecto, por qué motivo lo rechazamos. A eso tenemos que llegar y ahí se concluiría este proyecto, esta evaluación de proyecto. ¿Se entendió? Vamos a sacarle la foto y vamos a enviarla.
no se vayan, una última aclaración y ya los dejo libres. Rocío, ¿se ve el video? No me aparece cargando. La imagen se ve bien, la que enviaste al canal. ¿El video se ve ahora? Sí, sí se ve. Bueno, la única aclaración fundamental es que, bueno, las inversiones no pagan impuestos. Lo que van a pagar impuestos son los beneficios futuros que se derivan de esa inversión. Por eso es que las inversiones adicionales de capital de trabajo y de capital inmovilizado las disminuimos después de haber pagado los impuestos. Y en la liberación de capital de trabajo, como es el recupero de una inversión y una inversión no tributa, por eso es que se recupera después de haber pagado los impuestos de ese año. Y el valor de salvamento está después de impuestos porque ya en el cálculo, nosotros cuando hacemos la confrontación del precio de venta del bien de uso contra su valor libro, obtenemos un resultado económico al cual le calculamos el impuesto o el ahorro impositivo, por lo tanto ya están netos de impuestos. Entonces, en definitiva y en conclusión final, estos flujos de fondos son todos netos de impuestos, tanto los flujos de fondos intermedios como los flujos de fondos finales. Por lo tanto, el resultado del BAN y de la TIR son indicadores después de impuestos. ¿Se entendió? ¿Rocío Sí, se entendió? Ah, bueno. Bien, nos estamos viendo en el próximo encuentro a estudiar. dale, nos vemos, gracias. Adiós.